Buenas noches, Dios me los bendiga. Un placer estar con ustedes una vez más, entrando a sus hogares a través de esta plataforma y de las muchas que tenemos, en las que estamos en cooperación y alianzas estratégicas. Gracias a Dios. En este instante les damos la bienvenida a todos aquellos que están ya conectándose a través de del Face y bendecimos sus vidas. Por favor, estamos haciendo los compartimientos. Compartan, hermanos, en cuanto se vayan conectando, porque vamos a tener un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Siempre, siempre el Señor habla en nuestras vidas. Cada palabra es puesta y creo que Dios va sumando, va armando el rompecabezas para que nuestras vidas puedan recibir ese alimento que tanto necesitamos para la iglesia, los amigos, los vecinos a quienes ustedes comparten. Ese es el fin. El fin de este tiempo es que la iglesia pueda recibir una palabra fresca, nueva, y que también va con el contexto de la experiencia de cada pastor, de la manera como Dios ha trabajado con él, porque Dios trabaja con todos y cada uno tiene un diferente contexto cultural, en fin, hogar, familiar, etcétera. Entonces, en esta noche, por favor, compartamos y también tiene fines evangelísticos que las personas que no conocen al Señor puedan encontrar en Dios la respuesta a sus necesidades. Definitivamente es lo que tanto necesitamos toda la humanidad. A Dios en nuestras vidas, tomando el control de nosotros, siendo el Señor y Salvador de nuestras vidas y guiándonos cada día. Así que bienvenidos, les damos la bienvenida en este momento desde Colombia, nuestro hermano Yanoy López, que ya estuvo con nosotros. Saludamos a nuestros hermanos de Riobamba, Santo Domingo, del Perú, país vecino del Perú. Estamos llegando allá también, a las diferentes provincias del Ecuador, amigos también en otras partes del mundo, en Latinoamérica. En fin, gracias a Dios podemos usar esta herramienta para poder servirle y sobre todo llevarles el amor y el cariño de Cristo a sus vidas. En esta noche vamos a dar la bienvenida al pastor Diego Espina. Él se va a presentar en este momento y nos va a dar algún tipo de información para ir conociéndolo, y luego vendrá el momento cuando tengamos que escuchar la exposición de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Pastor Moisés. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes y en este tiempo maravilloso y con la iglesia, con la comunidad cristiana de fe allá en Loja, Ecuador, y con tantos que están conectándose en diferentes partes. Que el Señor sea bendiciéndolos poderosamente. Nosotros estamos ubicados en el sur occidente de Colombia, a unas cuantas horas por tierra de la frontera con el Ecuador, precisamente, con nuestra nación hermana. En la ciudad de Cali, el departamento del Valle del Cauca. Pastoreo una iglesia que se llama Rey de Reyes, hace ya 21 años en ese lugar. Y Dios ha sido bueno y misericordioso. Estoy casado con una preciosa mujer hace ya 26 años. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Tengo 3 hijos. El hijo mayor tiene exactamente eso, unos 26 años. Ahora en diciembre cumplimos 27 casados con mi esposa. Mi hijo tiene 26, el mayor. Después tenemos una niña de 17 y un hijo menor que tiene 11 años. Así que eso es básicamente la composición de nosotros. Bueno, mi hijo mayor ya está casado. Sirve en el ministerio, está casado ya hace como 5 años, se casó bien joven, pero ha sido un testimonio tremendo, ha sido uno de los pilares que Dios ha usado incluso como testimonio para mi propia vida, que ha sido maravilloso. Solo Dios puede hacer eso. Ha sido más testimonio del hijo al padre que el padre al hijo en muchas ocasiones. Pero así es, Dios sabe cómo lo va llevando y yo le doy muchas gracias a Dios definitivamente por eso, por lo que está haciendo en cada uno de ellos, de verdad. Cada uno tiene su manera distinta, pero cada uno se ha ido caminando con el Señor en ese proceso.
Así es, pastor. Amén. Cuéntanos un poquito del ministerio, el trabajo que hace allá en Cali, la obra. La iglesia Rey de Reyes inició con otro pastor que partió a la presencia del Señor en el año 97. No, en el año 97 inició la obra, el pastor partió en el año 98, el 31 de diciembre de ese año. Así que nosotros fuimos ordenados pastores porque estaba en el corazón de él también esta ordenación. Así que enero del 99 arrancamos nosotros a pastorear la iglesia y desde entonces estamos ahí. La iglesia ha ido creciendo. Dígame, pastor. Bueno, bueno. Gloria al Señor. Quiere decir que con usted se ha dado lo que pasó con Moisés y Josué. Josué, sí, yo fui el Josué. Moisés ha muerto, así que te toca, Diego, ser Josué. Qué sí, bueno. Así fue. Éramos los líderes de jóvenes, ni siquiera los pastores, los líderes de jóvenes. Y entonces me llamaron. Yo digo, el Señor lo agarra a uno joven para que abuelo formar. Tenía 31 años, iba a cumplir 32 años en ese momento. Y Dios nos permitió ir avanzando. Hubo una serie de situaciones que enfrentar como en todo ministerio, pero la mano del Señor se fue dejando ver. Nos permitió comprar el lugar y construir una edificación, una buena edificación, un buen templo, un edificio anexo a ese templo. Y bueno, además todos estos años hemos estado por casi 20 años, tenemos una obra social donde atendemos unos niños en la zona más vulnerable de Cali, donde se atienden de lunes a viernes. Ahora pues todo eso está por la pandemia recogido, la casa la entregamos, pero por más de 15 años, 18 años tal vez hemos estado trabajando ahí. Igual siguen pues las tutoras y los que trabajan con los niños siendo parte de la nómina de la iglesia, y por ahora pues estamos con todo cerrado, pero creyéndole al Señor que vendrán tiempos nuevos de poder seguir adelante. Somos una iglesia que tiene... Somos una iglesia que tiene visión misionera, así que muchos de nuestros jóvenes, incluidos mis hijos y los hijos de los pastores, han pasado por escuela de entrenamiento con una misión, básicamente. Y ahí, bueno, hemos conocido a varios. Por ahí conocimos a Hanoi a través de un ministerio anexo que son muy cercanos a ellos, junto con una misión y que hacen parte de... Y bueno, por ahí nos hemos ido en la línea, y así que tenemos varios sirviendo en varias bases, de los que son hijos espirituales nuestros. Algunos vuelven con en este momento, por ejemplo, que estamos sacando unos videos no solo de la enseñanza que yo hago, sino para la iglesia infantil. Una parte central que hace es una pareja que sirven en una base misionera de Jucum, y el esposo de la pareja es un hijo espiritual de la casa. Entonces sirven, tienen un programita que han diseñado muy buenos ellos en hacerlo. Por ahí le voy a mandar el link para que lo vean estos días, una cosa bien bonita. Entonces hacen como toda una comedia donde van llevando pues la enseñanza del Señor para niños, básicamente. Entonces él es parte de la casa y bueno, sirve ahora en una base misionera hace ya algunos años con su esposa, ¿no? Son parte del staff de esa base. Así que tenemos gente conocida en diferentes partes del mundo a través de ellos, y sí. Y hemos ido 4 o 5 años seguidos al Amazonas. Este año pues obviamente no pudimos ir por las condiciones, pero hemos estado en la Amazonas, en la triple frontera, porque ahí se une Colombia con Perú, con Brasil y con Perú. Los tres. Colombia, Perú y Brasil. Manaos y Iquitos. Exactamente. La ciudad Leticia comparte una calle de por medio con Tabatinga, Xabatinga, que le dicen ellos, sí. Una calle de por medio. Pasa una calle, ya está allá en Brasil. Y sí, así es. Amén. Exacto. Muy bien, pastor. Qué bueno poder saber cómo el Señor va trabajando en nuestras vidas y va haciendo su obra. Tiene todo un plan que lo va desarrollando a través de nosotros. Obviamente tenemos que cooperar y esperamos que esta noche la palabra que Dios traiga también nos desafíe a eso, la gran comisión, a que la iglesia se mueva y entienda que la gran comisión es un trabajo solamente pastoral o de los líderes, es un trabajo de toda la iglesia, es la pasión del Padre y debe ser la pasión nuestra. Así que ahí lo dejo, pastor, para que usted hable el tema que esta noche tiene.
que Dios lo use profundamente de una manera especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaré aquí en interno viendo. Gracias. Bueno, vamos a compartir una palabra. Vamos a orar primero. Padre, gracias, Señor mío, por cada uno de los que están recibiendo, van a recibir la palabra y que van a escuchar después, cuando el mensaje quede aquí grabado, la palabra del Señor. Dios puso en mi corazón una palabra que le puse este título mientras conversaba con el pastor Moisés, es muchas lenguas y un solo mensaje. Y esto tiene que ver precisamente con la cantidad de información que permanentemente estamos escuchando, estamos compartiendo, estamos teniendo los diferentes medios que nos bombardean, ¿cierto? Las redes, etcétera. ¿Qué es lengua? Voy a empezar por ahí, por la definición de lengua. Lenguas es la capacidad propia del ser humano, solo tiene el ser humano como tal, para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. O sea, tiene la capacidad de voltear todo lo que hay en su mente y en su corazón y sacarlo en palabras, en forma de mensaje. Entonces, muchas lenguas, mucha forma, mucha capacidad y mucha información, pero a la postre hay un solo mensaje. Hay un solo mensaje que nos comparte el mundo y hay un solo mensaje que nos comparte la palabra del Señor, y ahí es donde yo quiero llegar. Ahora, tenemos que entender esto. En alguna ocasión le preguntaron a uno de estos de la literatura, uno de estos expertos, un Nobel de literatura, sobre la poesía, poeta, ¿no? Octavio Paz, poeta ganador del Nobel, mexicano. Le preguntaron, ¿qué es la poesía? Y él definió la poesía como el pensar, que es el sentir, que es el decir, que es el hacer. Y esta definición es una definición también para la vida. ¿Cómo se desarrolla nuestra vida? Nuestra vida se desarrolla siempre en un pensamiento. Las semillas caen en nuestra mente, se vuelven sentimiento, se vuelven expresión y se vuelven acción. El apóstol Pablo dice que es necesario renovar lo que hay en nuestra mente, lo que llega a nuestra mente. Hay que renovarlo para que la mente pueda ser transformada, de renovación a transformación. Y esta palabra transformación, que aparece ahí en Romanos 12, versículo 2, es la palabra metamorfosis. Lo mismo que ocurre entre la oruga cuando se vuelve mariposa. En otras palabras, que aquellos pensamientos, aquellas semillas, es necesario que el Señor las renueve por las de Él, para que produzcan las hermosuras del Señor y no la podredumbre del mundo, porque ese es el otro punto que nosotros estamos. Vivimos en un mundo que tergiversa el significado de las palabras. Un mundo que habla cada día más de paz y está cada día más en guerra. Habla cada día más de amor y está más lleno de odio. Un mundo que habla de tolerancia y es cada día más intolerante. Lo vemos nosotros en todas estas expresiones y manifestaciones a lo largo y ancho del mundo. Lo vemos, por ejemplo, ahora en todo ese tema de Black Lives Matter en los Estados Unidos, levantándose contra la policía y contra una cantidad de cosas. Y ellos son los que se llaman o se dicen ser los tolerantes. Hay una realidad hacia el final de los tiempos, una novela que escribió por allá en 1800, un hombre llamado George Orwell, y la novela se llama 1984. Él pensó como proféticamente, y lo pongo entre comillas, que para el 84 más o menos el mundo estaría como el de esa novela. Y en muchas cosas no le alcanzó a atinar, pero otras sí. Y definitivamente una de esas es esta tendencia o esta decisión de cambiar el lenguaje. Ahí lo expresa como algo a propósito, que lo hacían en la novela. Aquí no se ve como tan a propósito, pero definitivamente se da. Es cambiarle el significado a las palabras. El amor, por ejemplo, ya no es más una condición de dar la vida por otro. Se confundió, se cambia o se usa como placer. Cuando alguien dice te amo, es porque siente unas emociones y está buscando, en realidad es algo que alimente ese deseo, pero en realidad no hay un amor. El amor, como nosotros lo entendemos desde la palabra de Dios, es estar dispuesto a dar la vida por los demás. No existe mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. En otras palabras, amor es la capacidad que da Dios para poner al otro antes que uno, en orden de preferencia,
en orden de prioridad, que fue básicamente lo que Jesús hizo con nosotros. Cuando Él fue a la cruz por amor a nosotros, Él nos puso antes que Él. Por eso prefirió la cruz para salvarnos a nosotros. No se puso Él primero o no hubiera ido a la cruz. No, no valoró su vida para darnos la vida. Nos puso en primer lugar porque nos amó, porque nos ama. Así que el verdadero amor, para que las cosas funcionen como debería ser en toda relación, relaciones de esposos y de esposas, relación de padres e hijos, es poner en primer lugar al otro. ¿Por qué hay tantas dificultades en la casa? ¿Por qué hay tantos problemas entre los esposos? Porque olvidamos que el otro debe tener la prioridad en nuestro corazón. Debe tener la prioridad en nuestra vida. La Biblia dice, hablando de los matrimonios, y una bella que me metí con el tema en Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo toca este tema y dice que de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, es la misma manera igual como el esposo debe amar a su esposa. Estar dispuesto a ponerla en primer lugar. O sea, si quiere que los problemas en su casa empiecen a terminar, valórela más que a usted. No es posible en fuerzas humanas. Esa es la realidad que nosotros encontramos. No es posible vivir una vida en Cristo en fuerzas humanas. No es posible creerle a Dios en fuerzas humanas. Para todas estas cosas, sin excepción, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, quien transforma nuestra mente, hace esa metamorfosis en nosotros y por lo tanto los pensamientos van a traer los sentimientos adecuados. Los sentimientos adecuados, y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, lo adecuado va a salir por la boca. Es un pensar, que es un sentir, que es un decir, y lo que usted diga es lo que va a terminar haciendo. Ahora, ¿cómo se siente su corazón? ¿Qué embarga hoy su vida? Ahora en medio de toda esta pandemia, de todas estas situaciones que tenemos que enfrentar, con las dificultades que se vienen por delante, muchos están en depresión, muchos están en angustia. Y la depresión y la angustia la han producido las situaciones externas. Ahora, ¿tiene el poder lo externo de influenciar lo interno? Sí, siempre y cuando yo le dé lugar para que se vuelva nido en mi vida. Martín Lutero decía, hablando de las ideas son como los pájaros, decía él. Los pájaros pueden volar sobre mi cabeza, pero yo debo impedir que hagan nido en ella. Entonces, las malas ideas son esas cosas que nosotros debiéramos filtrarlas, porque cuando una vez hacen nido en nuestra mente, van a afectar nuestro corazón. Entonces, cuando empezamos a sentir, no vamos a ir hacia ningún lado, y el mensaje del mundo siempre es el mismo, porque viene del padre de este mundo, del príncipe de este mundo. Jesús se lo dijo, vosotros sois perversos, mentirosos como vuestro padre, vosotros me queréis matar porque sois como vuestro padre. Satanás se lo dijo, porque tristemente desde la caída de la humanidad entró bajo esa descendencia espiritual, bajo esa influencia. Así que este mundo caído es muerte. Los pensamientos son hacia el mal y las cosas son hacia destrucción y hacia ruina. Entonces son pensamientos de no tendremos para dónde ir. Escúcheme esto, que le voy a decir, se lo voy a decir rápidamente. Existe una palabra que se llama cosmovisión. Cosmovisión es la manera en que yo veo el mundo. En otras palabras, son las gafas que uso para ver el mundo. Ellas me permiten verlo de una forma. Si no me las pongo, yo voy a ver algunas cosas algo borrosas. Si me las pongo, la voy a ver con mayor nitidez. La gafa con que usted se lo pone, la cosmovisión. El mundo tiene su cosmovisión, diferentes cosmovisiones, y la palabra de Dios tiene su cosmovisión, la cosmovisión bíblica. O sea, veremos las cosas como Dios las ve si estamos en la cosmovisión bíblica. Si estamos en la cosmovisión del mundo, la vamos a ver de diferentes maneras. Como la ve el mundo occidental, para no entrar en mucho detalle, es de manera secular. Estoy usando muchos términos, espero que alguno de estos le quede. La manera secular es a la manera del ser humano. Secular, humanista, prácticamente lo mismo. ¿Qué es el humanismo? El hombre es la medida de todas las cosas. En otras palabras, el hombre es la máxima expresión de la evolución. Por lo tanto, el hombre es Dios para el mundo sin Dios. Para nosotros los cristianos, desde la palabra de Dios es verdad. Dios es el creador del universo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y lo que nos dice la Escritura. Entonces, y esta es la realidad, escúcheme, todo el que tiene las gafas de este mundo caído tiene una cosmovisión fatalista. Así es,
fatalista. Vamos a ir peor, las cosas no van a ir para ningún lado, los ríos se están agotando. Y es cierto, muchas cosas se están agotando, están terminando y no están yendo para ningún lugar. Escúcheme, pero ese no es el fin de la historia. Cuando entramos a la palabra de Dios y empezamos a ver las cosas desde el diseño de Dios, nos damos cuenta que por más que se agoten, de la mano de Dios pueden ser restauradas, pueden ser levantadas, pueden ser renovadas, pueden ser hechas de nuevo. ¿Usted de dónde saca eso, pastor? Pero que se va a imaginar una cosa de estas. Ahora ya se volvió loco el todo. Dirán todos los que hoy se quejan de que se acabó esta cosa y la otra. Pues le voy a dar un ejemplo así de sencillo. Usted puede buscarlo. La nación de Israel hoy en día. La nación de Israel tiene el tamaño de una provincia, un departamento de cualquiera de nuestras naciones latinoamericanas. No es más grande que eso. La nación de Israel es un pequeño grupo de tierra y de gente, rodeado de desierto en todas las naciones alrededor. Ellos mismos eran desiertos. Pero la nación de Israel, cuando usted cruza la frontera en cualquiera de sus lados, usted ve una tierra que reverdece, una tierra verde, llena de viñas, llena de árboles frutales. Es más, ellos exportan frutas al mundo en un desierto. Ellos decidieron creerle a Dios, y alguien lo diría de esta manera, parado en la frontera con Israel y Jordania. Y le preguntaría a un hombre, un maestro de la palabra, le diría, ¿por qué esta tierra, uno ve la clara delimitación entre una nación y otra? ¿Por qué aquí hay un desierto y acá hay una tierra florecida? ¿Por qué? Le preguntaría al hombre. Y el hombre le contestó esta sencilla situación, porque aquí separaron dos personas distintas con dos cosmovisiones, formas de ver el mundo diferentes. Una se paró de este lado y dijo, esto es maldición. Dios maldijo esta tierra y aquí no crece nada. El otro se paró del otro lado por la cosmovisión bíblica. Esta es la tierra prometida. Y es la tierra que dice la Biblia, fluye leche y miel. Por lo tanto, de esta tierra fluirá leche y miel. Y empezaron sus investigaciones y empezaron su desarrollo mental con la capacidad que Dios le ha dado de encontrarle la salida que el desierto reverdeciera. E inventaron el riego por goteo, e inventaron otra serie de cosas usándolo y vieron cómo podía florecer. Es más, hoy tienen bosques en Israel, bosques. Ahora, cuando usted camina en la base de esos bosques, usted encuentra arena, pero encuentra unos árboles altísimos de 50 metros. Usted dice, ¿cómo es posible? Sí, decidieron creerle a Dios. En otras palabras, no solo Dios ha creado los bosques, la Amazonía y todas las cosas, sino que el hombre, usado por Dios, puede ser instrumento de Dios para transformar su entorno, aún para que reverdezca. Esa es la cosmovisión de Dios. Esa es la manera en que Él nos enseña a mirar. Así que hay un mensaje de este mundo, fatalismo, y hay un mensaje de Dios que es creacionismo. Él crea, Él recrea y Él usa al hombre para transformar para bien. Ahí es donde tenemos que pararnos nosotros frente a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Si Dios está con nosotros, y ciertamente que lo está, esta tierra es una tierra que fluye leche y miel. Esta es una tierra de restauración, esta es una tierra de vida, esta es una tierra donde hay sanidad, esta es una tierra donde se restaura el corazón de los padres con los hijos y los esposos con las esposas. Cuando le creemos al Señor y tomamos su palabra y vamos a ella y nos alimentamos de ella, entonces nos damos cuenta que eso hace el Señor. Quiero leerle lo que dice aquí sobre la palabra de Dios. Punto número 1, la palabra de Dios. Dice las enseñanzas del Señor o la palabra del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Escucha lo que dice, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Estoy leyendo Salmos 19 del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial.
son más deseables que el oro, incluso más que el oro puro. Son más dulces que la miel, incluso la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tus siervos, escribe el salmista David, una gran recompensa para quienes la obedecen. La palabra del Señor está para reavivar, para traer vida, para traer transformación. Una vida destrozada, una vida en angustia, sumergida en la palabra de Dios por la presencia del Espíritu Santo, es una vida que va a reverdecer. Así que el mensaje del Señor desde el cielo es vida y no muerte. Vida y no muerte. Es la misma palabra del Señor viniendo a la tumba de Lázaro y gritándole, Lázaro, ven fuera. Y muchos han dicho que cuando se paró frente a esa tumba tuvo que decir el nombre de Lázaro, porque cuando hubiera dicho ven fuera, se hubiera levantado todo lo que estaban muertos. Porque Él trae vida. Vida y vida en abundancia. Lo sabemos, ¿cierto? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Se pararon ahí y dijeron, esto está maldito. Pero yo he venido, dice Jesús, a traerle vida y en abundancia. Se pararon ahí y dijeron, esta es la tierra prometida. Y le hicieron reverdecer. Si nosotros hoy tomáramos ese ejemplo en nuestras vidas, si nosotros hoy nos aferráramos a esas promesas del Señor, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra empresa, con nuestros hijos, sin importar la circunstancia por la cual hayan pasado, seguro lo veremos levantarse de nuevo. Yo viví una vida sin Cristo por 27 años y hace 27, voy a cumplir 54 en enero. 27 caminando con Él y 27 caminé sin Él. Y estoy seguro que una de las cosas que me trajo a Él fue la fe de mi madre. Yo cuando fui a nacer, venía con 3 cuerdas de cordón umbilical. Nací casi muerto. El primer año de vida me ponía cianótico, quiere decir morado. Llegaba mi mamá es odontóloga, ella llegaba de trabajar un día cualquiera, me cuenta ella. Yo, obvio no me voy a acordar, era un bebecito de mesecitos. Y cuando llegó le preguntó a la empleada, ¿y el niño? No han llorado ni nada. No lloré. Y llegó a la cuna y estaba morado el niño. Así que lo agarró como pudo. Y nunca se va a acordar de eso. Y salió corriendo. Un vecino acababa de llegar, estaba parqueando el carro, echó reversa de uno, lo montaron, me llevaron para la clínica. Yo digo, yo me ponía morado, mi mamá se ponía pálida y salía conmigo y paraba para la clínica. Muchas cosas se hablaron sobre mi vida. Yo estaba a punto de morir. Mi papá, de una ascendencia católica, me iba a bautizar con una taza de tinto, fría, creo yo. Espero que sí. El hecho es que mi madre le dijo al Señor, si Él lo sanas y lo dejas crecer, Él te va a servir. Ellos eran de ascendencia católica, no digo de qué iglesia. Por eso terminé siendo pastor. Mejor todavía, digo yo. Pero bueno, no. Lejos de eso. La realidad es que estaba la promesa de ella, estaba la fe de ella. Y estoy seguro que sus oraciones, esos 27 años, en que aunque recibí la semilla del Señor, yo recuerdo de niño que Dios me hablaba. Y yo se lo perdí porque el mundo me atrapó en su mensaje de destrucción. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Quiero recordarle lo que ocurre cuando Jesús llegó, y voy a leerle 2 porciones del profeta Isaías. Una, la que lee Jesús, y otra que voy a leerle yo desde Isaías. No son la misma, porque sabemos que esto está en Isaías 61, ¿cierto? Punto número 3, el propósito. Punto número 2, el propósito del Señor. Punto número 1, la palabra del Señor. Número 2, el propósito del Señor. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló, llegó a Nazaret, ¿cierto? Estoy leyendo de Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19. Y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha cubierto con su mano, ha derramado sobre mí aceite, me ha dado la autoridad para llevar la buena noticia a los pobres de espíritu, a los deseosos y a los humildes, a los enseñables. Me ha enviado a predicar, a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad
y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Todavía estamos en esa época. Porque después viene, porque Él no lee esa parte, Él devuelve el rollo, dice, y el juicio del gran Dios nuestro. Vendrá el tiempo y seguramente estamos llegando hacia los finales. Pero mientras eso sucede, estamos aquí, estamos en tiempo de restauración, de apertura de cárceles, de la buena noticia a los pobres, a los cautivos sean liberados, los ciegos verán, los oprimidos serán puestos en libertad. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es otra de las cosas que tenemos que recibir en la semilla para que se vuelva un sentimiento, para que se vuelva un hablar. Porque hay gente que le ocurre cualquier situación en su vida y una vez ya Dios me olvidó y Dios no me ama y Dios me maldijo y cualquier cantidad de cosas. Lo que nosotros recibamos en nuestra mente, lo que tiene a volverse sentimiento, palabra y acción 100% de las veces. Esto me acuerda a mí, por ejemplo, cuando Pablo y Silas, ¿se acuerda ustedes que llegaron a Filipos? Estaban haciendo todo bien, fundaron la primera iglesia en suelo europeo, con Lidia, la vendedora de púrpura, y otros que iban a orar allá, y de pronto viene una mujer con espíritu de adivinación. Pablo, cansado después de 3 días, la echa fuera, y los tipos que abusaban de esta muchacha, no les importó que fuera libre, no le importaba al otro ser humano. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero sí le importó a los hijos de Dios, sí le importa a Dios. Es más, la base de la palabra o la base de la liberación de los esclavos en el mundo, de la emancipación de los esclavos en el acta de emancipación, la 13ª enmienda de los Estados Unidos, basada en la palabra de Dios. De ningún otro lado va a venir restauración y libertad. Así que él la hace libre y entonces encarcelado por haberla hecho libre. Pero esa noche nos cuenta la Escritura que ellos no quisieron a quejarse del Señor. Ellos sabían y entendían en su mente y en su corazón quién los había puesto ahí, y era el enemigo que estaba sacando represalia por haberla liberado a aquella mujer. Entonces invocaron, fue la presencia de Dios en ese lugar, que el mensaje de Dios corriera en ese lugar, que la palabra de Dios fuera vida en ese lugar, en cada persona de ese edificio y en cada centímetro cuadrado de aquel sitio. Y adoraban a los presos, adoraban al Señor y los presos los oían y entonaban cánticos y estaban amarrados y habían sido latigados y azotados, pero no se quedaron en maldecir, empezaron a alabar, a cambiar la atmósfera. ¿Y qué cuenta la Biblia? Hubo un terremoto y se abrieron las puertas de las cárceles y las cadenas fueron sueltas. ¿Qué terremoto suelta cadenas y abre puertas? Solo el que viene del Señor. He sido enviado a que los oprimidos sean puestos en libertad. Se cumple su palabra. Así que esto ocurrió con ellos. Este es el mensaje del Señor: libertad a los cautivos. Pero voy a leerle también de Isaías cuando está hablando de Satanás. ¿Sabía usted que Isaías habla de Satanás? Ezequiel también. Isaías capítulo 14, versículo del 14 al 17, se lo voy a leer. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿Usted está diciendo el demonio? En cambio, le dice aquí el profeta o el Señor, serás bajado a los lugares de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán. Esto es el Señor que le está diciendo a este que se creía el querubín protector. ¿Puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos del mundo? Se preguntará cuando lo vean. ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Se da cuenta? La tierra baldía o la tierra prometida. ¿Quién trae el mensaje? ¿Y qué mensaje está? ¿A qué lado te has alineado? Y mire lo que dice. ¿Es este el rey que demolió las grandes ciudades del mundo? Escuche, y no tenía compasión con sus prisioneros. En otra versión dice, y no le abría la cárcel a sus presos. Todo lo contrario, por eso dice, vino a deshacer las obras del diablo. Muchas lenguas, muchas voces, muchas cosas que se hablan, un solo mensaje: destrucción en el mundo o vida en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que estar de parte de eso y recibir lo que es de nuestra parte, lo que habla nuestro comandante, no el del Averno, sino el Rey de los cielos. David lo supo, David lo escribió. David bajó al campo de batalla contra aquel filisteo incircunciso y nunca le quiso decir ni Goliat ni gigante, no, para era el filisteo incircunciso. Y bajó a ese lugar con la certeza que no iba en su mano ni por su poder, ni por su fuerza, ni porque él se había llevado allá. Dios lo había hecho ir hasta ese lugar. Y se lo hace saber.
Tú has provocado los escuadrones del Dios viviente, y sabrá toda esta congregación que hay un Dios en Israel. Es el mensaje de vida el que está aquí. Habrá liberación para los israelitas. Y luego, usted sabe, de una sola piedra lo derrumbó y después con su propia espada, la espada del gigante, le cortó la cabeza. Escuche lo que dice la palabra. Y como para estos tiempos, en el Salmo 107, 19 y 20, ¡socorro, Señor!, clamaron en medio de la dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Y esta la hemos escuchado muchas veces. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató, dice esta nueva versión, traducción viviente. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Amén. Esta es la palabra, este es el mensaje, esta es la vida que nosotros predicamos. Cuando Pablo estaba preso, él termina diciendo: yo soy preso a causa de Jesucristo y por él he sufrido, pero la palabra de Dios no está presa. No importa cuánto me tengan poner en cadenas y por causa de predicar este nombre, pero la palabra ha corrido. Dice que en 3 años toda Asia conoció de él. Toda Asia, habían en Asia alrededor de unos 120 millones de habitantes. En 3 años su palabra se dio a conocer, y aún así, cuando estaba encerrado, dice, hasta en el pretorio, hasta en la guardia del emperador se ha escuchado de ese predicador. Como él debiéramos ser nosotros. Este es el tiempo de alinearnos con nuestro Señor y saber que el único mensaje que viene de él es libertad a los cautivos. Y todo lo otro que trae opresión y depresión y toda esa cantidad de cosas que nos roban el gozo. No, se vienen del enemigo. Nosotros estamos parados en la frontera. Y no de Israel y Jordania, la frontera entre el cielo y el infierno, la frontera entre Dios y el diablo. O miramos hacia acá y creemos con los israelitas, somos llamados a la tierra prometida. O miramos hacia acá y le creemos al enemigo que vino a hurtar, matar y destruir. Es necesario que nosotros lo levantemos y le creamos al Dios Todopoderoso. Es necesario que nos pongamos en pie, reclamemos la palabra del Señor, porque nos ha sido dada. Es nuestra herencia, es nuestra, es de los hijos de Dios. Para nosotros fue hablada, a nosotros fueron enviados los profetas, para nosotros vino el Mesías. Es más, incluso la Biblia dice que guardó de los sabios y entendidos de este mundo, la ocultó para revelársela a sus hijos. Cosa que oído no oyó, ni ojo vio, es la que el Señor ha guardado para los que le aman. Quiero que oremos, porque muchas lenguas hay, muchas expresiones o que está botando lo que hay en pensamientos y en sentimientos. Pero no todas son del Señor. Muchas son de este mundo caído. La radio, la televisión, te llenas la mente de esa basura todo el día. Las buenas noticias están en la Biblia. Siempre han estado ahí. Este es el tiempo de apagar la televisión y abrir el canal del Señor. Solo ese, intimidad con Dios. Cerrar la puerta. Dios me hablaba de esto y lo prediqué el domingo pasado en la iglesia. Cierra la puerta de tu aposento. Pero no solo porque vas a dejar la puerta de atrás cerrada para evitar que te vean, para que no hagas show como los otros que le gusta ser vistos, etcétera, dense recompensa. No, es porque tantas voces allá te distraen de la voz que va a haber aquí. Cierra la puerta y no escuches más el mundanal ruido. Con sus lamentos, con sus no se puedes, con vamos a ir peor, con esto ya no hay para dónde, con la maldición de la... Y escucha al Dios de la tierra prometida. Aquel que nos trae bendición, aquel que dio por nosotros la vida y que la buena noticia, ¿sabe cuál es la buena noticia? No solo la cruz, no, la gran buena noticia es la resurrección. La muerte fue vencida y se hizo vida. Por la resurrección y el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso nos unimos a la muerte en el bautizo, pero levantamos una nueva vida por el poder de la resurrección. Y ese es el símbolo del bautizo. Cierra la puerta, pero frente a ti se abrirán otras puertas. En la palabra de Dios, Dios me hablaba. Enfrenta al pecado con el Salmo 51, el Salmo 139, con la palabra de Dios.
Si tienes pecado que arrepentir, qué mejor una guía que eso. Si tienes situaciones que entregarle como ídolos y cosas, en Génesis 22, el monte Moriah, el sacrificio de Isaac. Qué mejor ejemplo que seguir los pasos de Abraham. O si tienes una depresión en tu corazón, de esas cosas que te han amargado, pues sigue los pasos de Jesús en el Getsemaní. El Getsemaní, haz de Getsemaní tu refugio. Haz tu lugar y tu fortaleza, porque la Biblia nos dice que en ese lugar Jesús llegó, dejó a los discípulos y se fue a orar y le dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Estoy seguro que ninguno de nosotros ha pasado por ahí, pasado por angustia, pero hasta la muerte. Y yo le doy gracias a Dios porque Él pasó por ahí y nos dio el ejemplo. Fue a orar 3 veces. Yo digo, para mí, si Jesús necesitó 3, ¿cuántas necesitaré yo? No te levantes de ahí, anda una y otra, y una y otra, una y otra, hasta que sea quitada la carga, hasta que sea liberada tu alma, como Jacob con el ángel. Vi a Dios cara a cara en Peniel, cuando peleó con él el varón hasta que rayaba el alba. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Anda y libra tu alma en la presencia del Altísimo. Jesús, ya cuando regresó después de la 3ª vez, tranquilos, descansen, duerman. Él no iba a enfrentar sus horas más difíciles con un corazón angustiado. Lo haría en la paz del Señor. Sabría lo que venía, lo sabía, pero lo haría con la paz del Señor. Enfrentemos nosotros nuestras situaciones y dificultades en esa intimidad, sabiendo que aquel que dijo: esta es la tierra prometida que fluye leche y miel, habló de nosotros y nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestra empresa y todo aquello en que pongas tu mano será prosperado. Pero eso sí, debemos apartarnos para Él. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor, porque te irás por el mundo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Debemos apartarnos para Él, pero una vez apartados para Él, apropiarnos de la palabra. No negociar su palabra, no negociar su visión, no negociar sus lentes, su cosmovisión. Dios dijo, Dios hará. Yo le creo. Gracias, Señor, por tus hijos. Bendícelos, levántalos en este tiempo de dificultad. Que se metan contigo, solos y en familia. Se tomen de la mano y reclamen la provisión de Dios sobre su casa. Porque el Dios de los cielos no es corto, ni su brazo se ha cortado, ni su mano se ha debilitado para traer bendición sobre sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los amo, los bendigo. Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Buena palabra, pastor. Buena palabra. Amén. Gloria al Señor. Creo que Dios nos está hablando de diferentes formas, de diferentes maneras nos habla. Amén. Usted enfatizaba cómo Dios, cuando viene a nuestras vidas, lo primero, Él nos da vida en nuestro espíritu. Tenemos nueva vida. Pero tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos una mentalidad totalmente mundana que vinimos de allá. Entonces, el trabajo transformador, la metamorfosis, cual habla Romanos, empieza en nuestra mente. Y usted sabe, decía, la mente comienza a ser trabajada. Nosotros cooperamos con Dios usando nuestras disciplinas bíblicas o cristianas diariamente. Aquí quisiera hacer una pregunta, mientras hay preguntas, tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo. Yo creo que se presta este momento. Gloria a Dios. Quizás aquí está el tema, tenemos una mentalidad humanista, no usa otros términos, humanista, donde hoy en este siglo todo lo queremos al instante, instantáneo. Sí. Oramos un ratito, quiero que expliques, oramos un ratito y queremos una casa. Oramos un ratito y queremos que nos cuide del cáncer. Y a veces me pregunto, ¿para qué? ¿Para volver a la misma vida? Aquí entra el tema. Tenemos un mundo de corto plazo, todo rápido, todo al momento, todo al instante. Y necesitamos, enfatice eso, por favor, necesitamos perseverar, porque no entendemos de todos los años que hemos estado en el mundo se nos metió a la mente. Total. Y la mente tiene que ser transformada
la bendita palabra de Dios. Por favor, explíquenos eso un poquito más. El Señor hablaba a mi corazón acerca de eso y me hablaba de varias maneras. La primera dijo, ¿cuántos días necesitó Moisés para sacar de verdad a Egipto de su corazón y poder ser el guía de Israel? Necesitó 40 días, 2 veces al monte, 2 veces en la presencia de Dios, necesitó 80 días en total para venir con una revelación de Dios que pudiera servirle en los 40 años que estaría en el desierto. ¿Cuántos días necesitó Jesús antes de empezar su ministerio? 40 días en el desierto. ¿Cuántos días necesitaron los discípulos para que viniera el Pentecostés desde que Jesús ascendió al cielo hasta que vino el Pentecostés? 40 días, algunos dicen 50 días. ¿Cuánto necesitó Pablo desde el momento en que Ananías ora por él hasta que va Bernabé y lo trae a la iglesia de Antioquía? Necesitó 15 años el desierto de Araba. La verdad es que nosotros no queremos pagar un precio y queremos ver la gloria de Dios ya sin haber estado en la presencia de Dios en realidad. Y Dios me hablaba esto al corazón, que se lo habló Pablo en aquella época, la gente que había, dice, los que no creen en el Señor, la naturaleza misma les habla del Señor. Jesús usó mucho la naturaleza. Y si nosotros usamos la naturaleza, deberíamos decir cuánto necesita un árbol para crecer y poder dar fruto. No hay forma que adelantes el proceso del árbol. No hay forma que lo metas en un laboratorio y le acortes el tiempo y si lo haces te va a salir un fruto malo. Lo conozco todavía, recuerdo todavía un amigo que él sembraba muchas cosas, o todavía siembra, ese día no lo veo, nombre de Dios. Entonces sembraba lulo, pero el problema del lulo es que te sale de todos los tamaños diferentes, nunca te sale un estándar, como puede ser tomate, otras cosas, y por lo tanto él necesitaba vender eso al supermercado, el supermercado le pedía el mismo estándar. Entonces se fue para una universidad, la universidad le dio una semilla tratada genéticamente. Las matas fueron hermosas, pero no produjo fruto. La mata, el sembrado se veía bellísimo, pero al final nada salió de ahí. La higuera que Jesús maldijo era porque tenía hojas verdes y todo parecía maravilloso, pero cuando buscó fruto no había, porque la hoja sale para proteger el fruto. Si hay hojas es porque hay fruto y no encontró fruto y por eso la secó. O sea, ¿cuántos años se demora? ¿Cuánto cuidado necesita? ¿Cuánto tratamiento necesita hasta que esté suficientemente fortalecida? En otras palabras, nosotros somos árboles del plantío de Jehová, eso dice la Biblia. ¿Cuántos años necesitamos y cuánto cuidado para que en realidad demos fruto? El problema es que queremos dar fruto mañana o queremos recibir lo que es peor todavía. Nosotros necesitamos desintoxicarnos. ¿Y cuándo sabe usted que se desintoxicó? Cuando desea en su corazón más lo de Dios que lo del mundo. Todos tenemos tentaciones, pero cuando yo ya no cedo a la tentación, sino que la pesco y de una vez huyo, ya está usted en el camino que es. Pero cuando usted se da cuenta y está metido, no me di cuenta qué hora, es porque todavía no tiene los sentidos espirituales desarrollados, porque le falta tiempo en el lugar santísimo, le falta tiempo en la oración, le falta tiempo de intimidad. No, esa es la respuesta. Dios, orándole a él hace tiempo, hace años, el Señor me dijo, este género, igual como le dijo a los discípulos, solo sale con oración y ayuno. Esta transformación viene con intimidad. Apártate para Él y esfuérzate, paga el precio y cosas van a empezar a ocurrir. Y Dios te va a equipar y Dios te va a fortalecer, porque es cierto que la palabra dice que Él nos fortalece. Y Pablo lo expresa, es cierto, mucho tiempo yo lo leí, porque caminando con el Señor y aún los primeros años de pastorado, porque era parte de ese proceso, de ese estar procesado, ser procesado por Él. Cuando el fruto empezó, cuando ya empecé a anhelarlo más que cualquier cosa en mi vida. Hoy no anhelo otra cosa que su presencia. Y por lo tanto, cuando yo veo que algo me está por ahí llamando, yo me voy yendo de ahí, yo lo voy por ahí, apago el televisor o dejo o cierro lo que sea. Porque no quiero negociar mi tiempo, no quiero negociar su presencia. Esa es la realidad. ¿Por qué vamos a negociar la presencia del Señor? Nadie más, nadie en la tierra, solo sus hijos le fue entregada la presencia del Espíritu Santo. Así que así es, pastor. Necesitamos tiempo. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que esta es una palabra que viene porque
Usted sabe que los mayores problemas son en el matrimonio, hijos, en el hogar. Sí, El reflejo de la sociedad es justamente como está el hogar. Las tal cual. preguntas siempre vienen. Hoy día hablaba con alguien, me decía, tengo este problema, y las preguntas siempre vienen, ¿cómo hago para cambiar, para que cambien las personas que me rodean, para cambiar yo? Y siempre he dicho, comparto esa posición suya, hay que hacer cambios profundos en la mente con la palabra de Dios. Y entonces ahí entramos con las disciplinas. Ahí estamos con las Hemos estado disciplinas. en las disciplinas cristianas, como usted mencionó, orar, estudiar la palabra, no leerla como el periódico, estudiarla, profundizar, ayunar. Y muchas veces yo he visto en ese estudio de la palabra que de profundizar en ella es seguir el ejemplo. Por eso lo decía ahora. Sigue el ejemplo que hizo Abraham con Isaac. Dios quería probar a Abraham y le dijo, dice la Biblia, Dios quiso probar a Isaac y le dijo, Abraham, y él le dijo, heme aquí. Dijo, levántate y vete y ofrece a tu hijo en el lugar donde yo te mostraré. Tu único, tu unigénito, a quien amas. Le dijo todo lo que era. Él sabía lo que era. Y Abraham no dijo nada. El Abraham arrancó. Solo camino al monte escuchamos la voz de, bueno, cuando le dijo a los siervos, esperen aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Caminaba por la fe todo el tiempo, después en el camino le dijo, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y él le dijo, Dios de sí mismo se proveerá. Ahí en ese momento Abraham ya tenía resuelto lo que nosotros deberíamos tener resuelto. En el momento que podamos decir, Dios sacará de él, es porque usted ya sabe que tiene una intimidad con él. Lo conoce también. Por eso Abraham era llamado el amigo de Dios. Abraham, mi amigo. Ni siquiera la gente lo llamaba. Dios mismo. ¿Por qué? Porque él pudo solucionar. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo esas cosas que luchan en mi alma y hago igual que Abraham. Voy subiendo. A veces si tienes que hacer un listado de cosas que amas demasiado, pero te estorban en tu relación con Dios, haz un listado y entrégaselas al Señor en oración. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, lo que sea en ese momento. Pregúntale al Señor sobre las diferentes áreas de tu vida, sobre heridas de tu pasado, ¿sabes? Una de las cosas que también he descubierto es pasar tiempo con Él y preguntarle de dónde viene este mal genio mío, Dios. Yo le pregunté, ¿de dónde viene esta mal, dónde está esta explosividad? ¿Por qué no tolero la injusticia? ¿Por qué? Y el Señor me trajo un día una revelación. Cuando eras niño, ¿te acuerdas que subiste el carro de tu padre? Me acuerdo, mi padre era médico, y yo subí en la parte de atrás del jeep y estaba un maletín nuevo, de esos de médico, esos que se cierran así, un maletín bien nuevo. Y yo le dije, uy, papá, te regalaron un maletín. Yo tenía 6 años. Hasta ese momento todo me lo regalaban a mí. Y él volteó, no sé en qué discusión estaría con mi mamá. Hoy lo puedo entender de otros ojos. Volteó y dijo, a uno no le regalan nada en la vida. Una cosa así que yo en ese momento me sentí, uf. O sea, no era mi papá, era todo este tema que estaba, pero en mí me marcó. Y de ese momento dije, soy despreciado, no soy amado. Todas las mentiras que Satanás vienen sobre uno. Entonces, estando en oración, el Señor me llevó a ese punto. ¿De dónde viene esta historia? Me acordó. Y la pregunta siguiente es, ¿tú qué dices, Señora? Esas cosas que hemos aprendido con un equipo que se llama Fundamentos para la Familia, en un proceso que tiene ellos muy lindo, que se llama Sendas Antiguas. Y precisamente ahí el Señor me reveló y me habló al corazón y me dijo cuánto me había amado, me recordó el tema del vientre, ¿no? Todo un proceso que vino una sanidad a mi corazón. Entonces la intimidad viene de su palabra, hay que conocerla, pero hay que como transportarse a ese momento en oración. Escuchar a Dios directamente. ¿Tú estás dispuesto? Con seguridad Dios se dispuso. Ahora abre tu corazón. Exprésala esas situaciones en tu vida. Exprésala esas situaciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué reacciono así? Y algunas veces necesita varias sesiones con Dios, pero en algún momento Dios va a ir trayendo respuestas y cosas y lo importante es que después, cuando vengan situaciones parecidas, yo no voy a reaccionar igual, te vas a dar cuenta, algo en mí fue cambiado. Y eso es lo hermoso de eso.
Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Necesitamos una transformación integral, todas las áreas de la vida. Y yo, igual que usted, cuántas veces digo, Señor, siempre digo, tengo una frase, digo, no soy lo que debería de ser, lo sé, pero tampoco soy lo que he sido antes en el pasado. Pero tampoco quiero quedarme estancado, especialmente en estos tiempos. Al principio, cuando empezó la pandemia, decían que esto era sencillito. Cuando comenzó a pasar el tiempo, hemos entendido algo. Dios nos ha dado un retiro espiritual. Ha parado a toda Amén. la humanidad. Ha Amén. parado a la iglesia. Ha parado a la iglesia. Y nos ha obligado a entrar a un retiro espiritual. Así lo he visto yo, así lo estoy viendo yo. Amén. Desde que empezó, dije, Señor, voy a aprovechar todo mi tiempo hasta lo que más pueda para aprender, meterme contigo, intimar, buscar, educarme. Y digo, Señor, tengo que aprovecharlo porque después tenemos nuestra propia agenda, sí es. no hay tiempo. Sí Y es. yo en esta noche animo a todos los que están viéndonos, nuestros hermanos, consiervos, amigos, aprovecha este tiempo. Ese es el problema de la cosmovisión, ¿no? ¿Cuándo se acabará? Si no se acaba ya es porque Dios está trabajando, Él es soberano, Él maneja los tiempos. ¿Qué apuro tenemos? La mayoría, los hijos de Dios estamos saliendo adelante, no quizás como antes, no nos ha faltado lo básico, no ha faltado las necesidades, y este es el tiempo que Dios nos está diciendo, sube al monte. Amén. Sube al Amén. monte. Así es. Así es. Búscame. Yo te cuento el testimonio de un amigo que estuvo en la cárcel varios años. Después yo prediqué en esa cárcel y con él he ido a otras. También es un ministerio que tenemos allá fuerte, el carcelario. Gran parte por el testimonio de él. Llegó por allá en el 2005 a la iglesia hace años. Y él me dio este testimonio, hombre de Dios, hombre que Dios ha bendecido, lo ha sacado adelante. La realidad, para hacerte cuenta la historia, él estuvo en la cárcel y de verdad este no era culpable para nada. Yo después conocí no era culpable, pero para nada. Pero el apellido que él tenía era un apellido de una gente que, bueno, pero no voy a hablar más de eso. Ahora, el punto que él me dijo, el día en que yo me olvidé de la puerta de salida y me metí con el Señor a servir a la iglesia, como era que él llega a una cárcel en Guatemala, donde habían 23 personas en un patio. Al final, yo prediqué en esa cárcel, en 6 meses que él había salido, yo prediqué en esa iglesia que ya era más de 800 personas y tenían un pastor en cada uno de los patios. O sea, ellos habían tomado la cárcel por asalto para el evangelio. De ser 23, en 3 años y 4 años que él estuvo ahí, se transformó en una cárcel, mejor dicho, yo vi ahí la gloria de Dios. Dice, el día que yo me olvidé de la puerta salida y me metí con Dios en todo, cualquier día me dijeron, hey, mañana te vas. Y así nosotros en la pandemia. El día en que ya no nos importa más la pandemia porque nos estamos gozando de verdad, metidos con el Señor, haciendo lo que es, ese día nos damos cuenta ha pasado todo esto. Definitivamente. Porque como que estamos queriendo volver desesperados, aún en la iglesia, pastores desesperados, cuando abrimos las puertas. Un escritor dice, a Dios no le interesa tanto el tema de la obra, a él le interesa que el líder sea transformado. Cuando el líder es transformado, entonces él va a ser un agente de transformación a los demás. Estamos queriendo correr a la iglesia para volver a nuestras 4 paredes, a los mismos problemas de siempre. Yo creo que Dios está hablando tan directo en este tiempo a la iglesia, porque muchos tenemos todavía la cosmovisión humanista. Total. Y no nos hemos olvidado que tenemos que tener la cosmovisión bíblica, llenos del Espíritu Santo, como Pablo. Es increíble usted lo que acaba de decir. Estaba estudiando en estos días cómo Pablo escribió la mayor parte de sus cartas, decía el profesor, y este domingo quiero predicar en hojas de 28 por 24, rugosas, y predicó a pesar de que no había luz eléctrica, no había internet, no había computadoras, y con un amanuense. ¡Qué hombre! ¡Qué sacrificio! Este es el amor de Dios, nada lo para. Y esto no es nada. Yo pensaba y decía esto, lo que estamos pasando ahora no es nada, ni siquiera un 10% de lo que pagaron esos hombres. Pero nada, claro.
Hoy vergüenza debería darnos quejarnos de cualquier cosa. Nosotros tenemos internet, tenemos luz eléctrica, tenemos agua potable, tenemos comida en la refri, tenemos cómo conseguir. Esa gente estaba en medio de un imperio enemigo y contrario de ellos, en una cárcel húmeda y oscura, teniendo que sobrevivir, predicar el evangelio y todo. Pero era tal el fuego de la pasión, es una cosa que Dios me hablaba del corazón, que sostenía el apóstol Pablo, lo sostenía el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué debe sostenernos a nosotros aquí? El fuego del Espíritu Santo. Que nosotros salgamos y no nos importe nada. Que no nos importe nada. Nada le Gloria al Señor. Yo creo que la palabra de Dios ha sido clara. Incluso tenemos que hacer una revisión de los conceptos bíblicos. A veces hemos pensado que el fuego del Espíritu Santo es algo emotivo, algo de movimiento. No hemos entendido. Yo creo que no quiero entrar porque es un tema picante, pero realmente el poder del Espíritu Santo lleva a una sola cosa: amar lo que Dios ama, almas, vidas, y a dejar a un lado lo demás y dedicarte a la gran comisión. Pastor Diego, la palabra de Dios ha sido buena, ha tocado nuestras vidas, definitivamente. Yo creo que esta no va a ser la única vez. Vamos a tener que seguir compartiendo. Lo veo muy empático, muy alegre. Entonces yo creo que vamos a hacer muchas cosas porque definitivamente la iglesia necesita se nos ponga en la línea correcta, porque ese es el problema. A veces estamos hablando de cosas que no tienen sentido. Gloria al Señor, muy bien. Gloria a Dios. Qué bueno. Creo que muchos pastores amigos también están viendo y están recibiendo esta palabra, lo están retransmitiendo también a sus iglesias. Qué bueno. Bien, pastor, por favor, despídase de nuestros hermanos. Nos hemos pasado de la hora, pero no importa. Eso no es tan importante para nosotros. Y sus últimas palabras, despídase, por favor, de todas las personas que han estado viendo en este momento. Amén. Siempre recordar que el Señor no está en cuarentena, y si nosotros lo estamos, Él está trabajando con nosotros y con todo el pueblo de Dios, preparando un avivamiento. Para mí es de los tiempos finales, para recojamos esa última cosecha y partamos a la gloria eterna. Preparémonos para el día de mañana, para recibir al Señor con una iglesia sin mancha y sin arruga. Y los primeros que tenemos que ser nosotros, como decía el pastor, los que vamos delante. Siendo heraldo de muchos, yo mismo venga a quedarme, decía el apóstol Pablo. No, Señor, nosotros mismos, siendo el primero que llevamos el fuego del Señor. Alguien decía, ¿cómo incendiar la congregación? Arde tú primero. Arde en llamas y el resto se incendiará. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Definitivamente. Gloria al Señor. Pastor Diego, muchas gracias. Un placer. Se queden en interno para poder seguir dialogando un poquitito más, por favor. Amén. Gloria al Señor. Una buena palabra. El pastor decía, viene un ayudamiento. Yo, un poquito como que me adelante, el ayudamiento ya llegó. Ha llegado al corazón de los líderes, ha llegado al corazón de su pueblo. Dios está preparando en este tiempo de pandemia. Esa es la parte buena. Está preparando a sus hijos, nos está desafiando, nos está ritiendo, nos está haciendo arder, porque el avivamiento mundial llega. Y tú, hermano amado, no importa la iglesia que sea, no puedes quedarte y ver pasar el avivamiento. Tienes que ser parte de él, porque Dios hizo estar en este tiempo para ese tiempo especial, el tiempo de la gran cosecha final. Dios te bendiga, Dios siga trabajando a tu vida. De verdad que estos tiempos son hermosos a pesar de las situaciones que estamos viviendo. La iglesia, no nos quejemos. La iglesia, dígase yo gracias, porque en estos momentos yo puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacerlas. Y comparte este video con tus amigos. Sigamos abriendo nuestros corazones. Dios tiene más palabra para nosotros. El día viernes estaremos otra vez a través de nuestra iglesia. Luego el día domingo y el próximo lunes y martes tendremos conversatorios internacionales. De igual manera, tocará la palabra de Dios a tu vida. Nos trae retos, desafíos, nos trae también dirección de parte de Dios del cielo. Dios te bendiga. Ha sido un placer contigo estar en este momento de la ciudad de Loja, Ecuador, la iglesia Comunidad de Fe
invita a sus próximas transmisiones. Dios le bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones, bendiciones, los amamos. Dios los ama, nosotros también. Gracias por estar con nosotros.